atentos en todo el país, porque el cáncer de la minería ilegal sus tentáculos están en todas las regiones del país, ¿no? Epicentro ahora, evidentemente, Patás, La Libertad, ¿no? Pero nosotros vamos ahora a conocer de que sí en verdad hay resultados positivos, ¿no? Porque ya se oficializó qué cosa, esta prórroga, ¿no? Del estado de emergencia en Patás por 60 días, pero con el retorno de la actividad minera formal y aquella minería en proceso de formalización. Era el reclamo de los ciudadanos de Patás, ¿no? Y el gobierno ya publicó la norma, ya es oficial, entonces ya no es un anuncio, ya está. Para este tema vamos a conversar precisamente con el analista político Iván Arenas, especializado, ¿no? En temas mineros, evidentemente. Iván, ya está publicada la norma, ¿no? Se retorna a la actividad, a la minería formal, ¿no? Y también aquellos quienes están intentando tener reinfo. Esto un poco siendo, el gobierno dice, escuchando a la población. Pero ¿cómo ves esta ampliación del estado de emergencia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saluda Joel Hola, Quesada. buenas tardes. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están viendo o escuchando esta tarde. En realidad, en estricto, lo que estaba prohibido no era el sector de la minería en general, sino básicamente el transporte de la producción de minerales en la zona, pero básicamente de los minerales que habían estado o que están con reinfo suspendido. No es como necesariamente se está diciendo, o algunas organizaciones empatadas dicen que toda la minería formal, no necesariamente eso. Además, no prohibieron nunca la minería, prohibieron el transporte de la producción minera, que es una cosa absolutamente distinta. Ahora, si hablamos de resultados, mira, yo te digo una cosa, en Patas existen 455 bocaminas, bocaminas entre ilegales e informales. Solamente hasta ahora han entrado a 20 bocaminas. Entonces, para poder terminar todo eso te demoraría entre 4 o 5 años. Eso, a ver, la Policía Nacional no se da abasto, evidentemente, a lo que está sucediendo en la zona, porque son 455 bocaminas, son 52 plantas de procesamiento. Lo que vas a necesitar básicamente es entre comillas, y literal, un ejército, no un ejército de las Fuerzas Armadas, sino vas a necesitar muchos recursos humanos para poder entrar a los 455 bocaminas que tiene. El problema es que en los últimos días, en los últimos meses o semanas, en las últimas semanas, la minería ilegal ha estado sacando el oro y estaba produciendo el oro. No hay ningún problema con ello, en absoluto. Porque ellos básicamente lo que hacen es que se camuflan dentro del el reinfo del minero en vías de formalización. Es decir, no han tenido ningún problema. Si tú te das cuenta, ¿qué camiones han salido, digamos, de la zona? Todos los camiones que son básicamente de la minería en vías de formalización. Entonces te vas a dar cuenta de que en realidad lo que se está haciendo se sigue camuflando dentro de los camiones en vías de formalización o los camiones que pertenecerían a los mineros en vías de formalización, se sigue camuflando ahí el tema. Entonces, en estricto no ha habido una paralización necesariamente, ¿no? De acuerdo. Entonces, el impacto, como dice el gobierno, este estado de emergencia en Patás fue positivo, hubo capturas, ¿no? Hemos controlado la zona, dice el ministro de Defensa, Walter Astudillo. ¿De verdad el gobierno, el Estado, ha tomado el control de Patás? Mira, ha tomado el control de alguna otra manera de las principales entradas o salidas, pero no ha tomado el control de las bocaminas, como te digo, solamente 20. Y sí, en realidad en estricto son 19 bocaminas, no han entrado a 20, ¿no? 19 bocaminas, lo digo 20 por redondear, pero han entrado 19 bocaminas de las 455 bocaminas que existen en la zona. Entonces te vas a dar cuenta que evidentemente el control de las bocaminas no la tienen. Ahora, ¿por qué es importante el control de las bocaminas? Porque quien conozca Patás y quien conozca el problema sabe que dentro de las bocaminas que no son 2 o 3 metros, que son kilómetros y que se conectan entre ellas, te vas a dar cuenta que en las bocaminas Galíndez, en todas las bocaminas, gran parte de las bocaminas que además tienen salidas, tienen interconexión, te vas a dar cuenta que dentro de las bocaminas están básicamente las bandas criminales apertrechadas. Entonces, entrar a las 450 bocaminas es evidentemente una utilización de recursos, solamente en la entrada 19, solamente en un mes además. Entonces, yo creo que el gobierno se ha retrocedido, ¿no? Pero además, como te digo, el gobierno no tiene en este. Además, la Policía Nacional no está especializada en ese tema, pero el gobierno no tiene recursos humanos como para poder entrar a todas las bocaminas de un momento a otro.
tampoco tiene armamento ni recurso las Fuerzas Armadas militar para hacerle frente a esto, a este tema de las bocaminas, como señala. Es que el problema es que cuando tú entras a una bocamina no es recta, ¿no? Una bocamina tiene, evidentemente, es zigzagueante, entrar en una bocamina no es necesariamente una cosa, digamos, que lo sepa hacer un militar, un policía, ¿no? Mira, fíjate, hay una cosa que es importante. Ahí en la zona te das a dar cuenta que nunca han asesinado, siempre han asesinado a gente de seguridad. Siempre las broncas o las disputas o los conflictos han sido entre gente entre gente que básicamente da seguridad. Nunca matan o asesinan a alguien que sabe hacer socavones o a alguien que tiene el know-how. Entonces, ¿por qué? Porque es imposible que lo hagan, ¿no? No es tan fácil entrar a una bocamina, no es tan fácil hacer una bocamina, no es tan fácil minar un lugar, no es tan fácil ni siquiera poner explosivos. Entonces, la Policía Nacional no tiene esa expertise, menos los militares para poder entrar a una bocamina, ¿no? Acuerdo. Tú señalas, Iván, de que el gobierno retrocedió. ¿Retrocedió por qué? Porque la población, ¿no?, estaba pidiendo que se reabra, ¿no?, la actividad minera formal y la que, incluyendo la que está en vías de formalización, el Reinfo. Ojo al dato, más del 80% de actividades en Patás tienen que ver con la minería. Sí, 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 sí. Claro que sí, pero mira, fíjate, lo que pasa es que no, a ver, yo hay una cosa que es importante, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque uno dice el pueblo de Patás, sí, pues el pueblo de Patás, pero tienes ahí a cerca de 300 personas que son parte, están parte de un programa de formalización de la minería de Poderosa, ¿no? O sea, tienes ahí a gente, ¿no? Gente que de alguna otra manera está reclamando la paz, está reclamando seguir continuando con este programa de formalización. Es decir, no es toda la gente, son evidentemente grupos importantes, grupos de poder, los que de alguna otra manera se han visto rezagados, se han visto perjudicados, pero no es todo el pueblo de Patás. Destinza a 300 personas y multiplica estas personas que utilizan entre 5 a 10 trabajadores, tienes un montón de gente que de alguna otra manera pertenece también a Patás, pero pertenece a programas de formalización de poderosos, de tal manera que no es solamente es todo el pueblo de Patás. Todo el pueblo de Patás sí reclama paz, evidentemente, pero los que reclaman formalización, dentro de todo eso también están esos 300 personas, 280, 85 personas que están dentro del programa de formalización de poderosa. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Volviendo al tema de esta ya reactivación de las actividades mineras en Patás, ¿no? Y esta prórroga del estado de emergencia, ¿no? El decreto señala que, bueno, ya van a poder circular ahí los camiones, ¿no? Y tú insistías en este tema de los camiones porque, según tu criterio, la minería ilegal, ¿no? Estos criminales que tienen mucho billete han seguido sacando el mineral. Nunca dejó de producir, claro, nunca dejó de producir, jamás, no han dejado de producir. No han dejado de producir porque, fíjate, Mm. como te digo, solamente en el tema de números, o sea, solamente han intervenido 20 bocaminas, 19 de las Sí, sí, 455. clarísimo, O clarísimo. sea, es clarísimo que están todavía trabajando en las 400 y tantas bocaminas que Ujú. existen, 430 Ajá, bocaminas que existen. Entonces, no es que hayan dejado, solamente en los números, ¿no? Y esos ujú. números no te los digo yo, esos números de la Policía Nacional. Solamente en De los acuerdo. números te vas a dar cuenta de que, evidentemente, siempre han estado trabajando y siempre han estado sacando la producción, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, ya yendo a temas legislativos, eh, la ley MAPE, ¿no? Dirigentes mineros se conoce que han estado en el Congreso. Esto podría tener, yo le voy a pedir ahí, por favor, veo una nueva conexión, si la podemos silenciar, por favor, en el Zoom, ¿de acuerdo? Ya está. De acuerdo, muchísimas gracias. Esta nueva ley MAPE, ¿no?, que está elaborando el Congreso, ¿será la solución? ¿O No, se van a poner de acuerdo en el Congreso? El gobierno ha dicho de que están evaluando ampliarlo de todas maneras, porque en el mira, Congreso no hay mayoría. lo que pasa es que van a ampliar la reinfo, evidentemente, porque no les queda otra. Mm. La legislatura termina en el día 13 de junio, así es que no hay digamos, no va a haber ningún tiempo, faltan, ¿cuántos? 5 días, 6 días, faltan solamente para que termine la legislatura, así es que la ley MAPE no se va a ver, van a ver con el reinfo, van a ver hasta el diciembre, de tal manera que la próxima legislatura se va a ver recién el tema de la ley MAPE, una ley que es absolutamente desastrosa, porque una ley que no tiene absolutamente nada de técnico, es una ley ideológica, es una ley política, pero yo creo que básicamente lo que han hecho, y esto es política y no podemos dejar de percibir las cosas así, lo han hecho básicamente para que alguien empiece el palito y diga, estamos en contra de la ley, bueno, estamos en contra de la ley no es buena, la ley
es mala, entonces vamos a seguir con el REINFO. Yo creo que han hecho básicamente para eso, y la Comisión de Energía y Minas ha hecho básicamente eso. Además, liderado por Paul Gutiérrez. Yo creo que Efectivamente. a ver, hay una cosa que es importante y que la gente tiene que enterarse. Mm. El único congresista al que se le intervino junto a Pedro Castillo el día del golpe es a Paul Gutiérrez. Paul Gutiérrez es el presidente de la Comisión de Energía y Minas. Paul Gutiérrez no puede ser parte nuevamente de la Comisión de Energía y Minas, no puede ser parte. Presentando la ley que ha presentado es imposible. La ley tiene muchísimas debilidades, O muchísimas sea, el debilidades. presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso es pro minería ilegal. Bueno, no sé si pro minería ilegal, pero por lo menos pro minería informal, de todas maneras. De acuerdo, de acuerdo. Excelente análisis, como siempre, de Iván Arenas, analista político y especialista en temas mineros. Muchísimas gracias, Iván, No, que tengas muchísimas gracias a usted. un excelente fin de semana, ¿no? Y Gracias a vamos a nuestros estar amigos de atentos a Trujillo. tus publicaciones en el diario Perú 21. Muchísimas gracias, Gracias, Iván. Muy buenas gracias. tardes.